Señor, entre los pueblos te alabaré. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. He aquí mi siervo. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que trataremos hoy lo voy a titular Asolada Heredad. Y se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Isaías 49, versículo 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Dios está hablando al profeta Isaías que le lleve un mensaje al pueblo de Israel que había sido desleal, idólatra, desobediente y se había olvidado de Dios. Dice la palabra de Dios aquí: así dijo Jehová. ¿Quién está hablando al profeta? Es el gran yo soy. Es el Dios todopoderoso. Es el que fue, el que es y el que será. Es el Adonai. Es Elohim. Es el Shaddai. Es Emmanuel. Es el Dios altísimo, el Santo de Israel. En tiempo aceptable te oí. ¿Cuál es el tiempo aceptable en el cual oyó? Si Dios escuchó, es porque ha habido alguien que hizo una oración, alguien que elevó un clamor. Y hoy vamos a meditar cuál es ese tiempo aceptable y quién es la persona que hizo esta oración y que Dios escuchó, y a quien Dios va a ayudar, guardar y dar por pacto al pueblo. Esa persona que hizo oración y que fue oída en el cielo fue Jesucristo, porque esta es una profecía acerca de Jesús. Entonces, ¿cuál es el tiempo aceptable? Dice el Salmo 32, versículo 6, que ese tiempo es cuando Dios puede ser hallado. Dice también el Salmo 69, versículo 13, que ese tiempo es el tiempo de la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios para la humanidad? ¿Cuál es el cairo de Dios para los seres humanos? Es el tiempo en el que vino Cristo a reconciliarnos con Dios. Es el tiempo de la reconciliación. Ese es el tiempo aceptable. Es el tiempo en el que Dios puede ser hallado. Es el tiempo en que Jesucristo vino a acercarnos el reino de los cielos. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces Dios vino personificado en Cristo a reconciliarnos con Él. Y dice: te oí esa oración que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní, esa oración que hizo Jesús cuando estaba en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y cuando estaba en el huerto de Getsemaní, oró Jesús diciendo: Padre,
si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Veamos Mateo 26, 39. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad del Padre, a cumplir las profecías que estaban escritas acerca de Él. Y dice más: en el día de salvación te ayudé. ¿Cuál es ese día? Es ese día en el que Cristo padeció un calvario, en el cual fue crucificado. En el día de salvación, cuando Cristo padece, allí Dios, allí el Padre, estaba como soporte. Allí estaba fortaleciéndole a Jesús. Allí estaba papá, ayudando a su hijo, dándole fortaleza para que pudiera resistir tan terrible sufrimiento, tan terrible calvario. Siendo puro, siendo inocente, fue considerado con los pecadores y fue crucificado como un pecador. Pero allí estaba Dios Padre, ayudándole a soportar aquel tremendo dolor. Allí estaba Él dándole la paz, fortaleciéndolo en el amor, cuando sus dolores eran más agudos. Allí estaba soportando Jesucristo, pero soportando con Dios. Y dice: te guardaré. ¿De qué iba a ser guardado Jesús? ¿De qué iba a ser protegido Jesús? ¿De qué iba a ser amparado Jesús en aquel momento? Pues iba a ser protegido, iba a ser conservado, iba a ser amparado, refugiado en toda su santidad, porque Él no conoció pecado. Aleluya. De eso iba a ser protegido, iba a tener una protección divina, su santidad, su pureza. Porque Cristo murió en la cruz inmaculado, puro, perfecto. Mira lo que dice Isaías 42, versículo 3 y 4. Isaías 42, versículo 3 y 4. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Aleluya. No iba a quebrarse, no iba a volver pies atrás hasta que cumpliera la voluntad del Padre, hasta que allí fuera consumado todo lo que había sido escrito y profetizado de Él. No se cansará ni desmayará. ¿Por qué? Porque estaba el soporte de Dios Padre, estaba la fortaleza, estaba la protección divina. Bendito sea Dios. Entonces, dice: te daré por pacto al pueblo. Jeremías 31, versículo 31. Cristo vino para hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto estaba firmándolo con su sangre. Aleluya. Jeremías 31, versículo 31. Dice la palabra de Dios:
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 26, 28, Mateo 26, 28, Mateo 26, capítulo 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho se derramada para remisión de los pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 12, versículo 24, dice que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Aleluya. Bendito sea Dios. Nosotros sabemos y hemos reconocido que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Aleluya. ¿Y para qué Cristo iba a pasar todo este calvario, este sufrimiento? Aleluya. Porque Israel estaba alejado de Dios. Ellos tenían la ley, pero no eran vividores de la ley. Ellos las tenían en su memoria, pero no la practicaban eficientemente o eficazmente. Y se habían apartado de Dios y se habían vuelto a los ídolos del mundo y habían vuelto en dureza y en vara de hierro su cerviz y su frente de bronce. Se habían vuelto idólatras, se habían vuelto desleales, desobedientes y rebeldes. Entonces Dios envía al profeta Isaías y les dice en Isaías 48, versículo 5, lo que te acabo de decir. Isaías 48, versículo 5. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. El versículo 8, si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. El versículo 9 dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Y aún así Dios les tiene misericordia. Israel ya estaba impregnado de la deslealtad y la desobediencia a Dios. Nacían desde el vientre, ya venían con esta desobediencia, con esta idolatría, con esta deslealtad a Dios. Isaías 48, versículo 4 dice, por cuanto conozco que eres duro y vara de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Eran soberbios. Si tenían la cerviz, la cabecita acá, el cuellito, ¿cierto? Dura como una vara de hierro, había soberbia, había orgullo, había arrogancia en el pueblo de Israel. Y mirando Dios todo esto, promete y hace que Isaías vaya y le diga al pueblo que va a mandarles, que va a enviarles a alguien muy especial que es este Mesías, que va a firmar un pacto nuevo para ellos. Y dice, ¿para qué iba a venir Jesús entonces? Para que restaures la tierra. ¿Y cuál era la tierra que estaba dañada, desordenada? Era Israel. Y Él venía a restaurarla y a dejarla como antes había sido, ¿cierto?, formada por Dios. Porque Dios estaba formando un pueblo santo con Israel. Un pueblo que le diera gloria a su nombre. Pero ¿qué estaba pasando? Este pueblo ya no le daba gloria a Dios. Se había vuelto a los ídolos del mundo.
se habían vuelto arrogantes, soberbios, desleales y desobedientes. Pero la misericordia de Dios es tan grande, es tan inefable, que dice que va a reprimir su ira. Pero, ¿por qué? En el versículo 9 dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Y el versículo 11 dice: por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Entonces Dios, por amor a sí mismo, es que tiene misericordia de este pueblo de Israel, para que su nombre no sea amancillado. Va a reprimir su ira. Bendito sea el Señor. Y entonces nos ha dado un nuevo pacto. Y finalmente, el último punto, no solo para restaurar la tierra de Israel, sino también vino Jesús y padeció este tremendo sacrificio, este tremendo calvario, allí en la cruz, para que heredes asoladas heredades. Cuando muere un pariente, deja su herencia, ¿verdad? Y esa herencia pueden ser tierras, pueden ser dinero, posesiones, bienes. Eso es herencia. Pero aquí a Jesús se le está diciendo claramente: para que heredes asoladas heredades. Y me preguntaba yo, ¿quién querrá recibir una herencia como esta? Porque asolada significa arrasada, destruida, arruinada, devastada, tierra seca, tierra infértil, sin frutos. ¿Quién va a querer una tierra dañada, que no da frutos? Una tierra que ha sido destruida. No podía ser otro más que Jesucristo, porque su amor es tan tremendamente grande que no le importó y recibió esta herencia, esta tierra arrasada, destruida, arruinada. ¿Saben? Recuerdo a Noemí, cuando Noemí volvió a su pueblo, cuando murió su esposo, sus hijos, y venía con Ruth. Desde Moab volvían a su tierra y la gente la veía que venía llegando pobre, sin nada en las manos y triste, sin marido, sin hijos, pero con una nuera. Y ella, su nombre significa placentera, deleite. Y la gente decía: mira, no es Noemí, Noemí ha vuelto. Y ella les dice: no me llamen Noemí, no me llamen placentera, no me llamen deleite, llámenme Mara, porque amargada estoy, porque el juicio de Jehová ha sido contra mí. Y vuelve a su pueblo, y con ella viene Ruth. Ella no lo percibió tal vez, pero con aquella nuera venía la vida, venía una tremenda bendición. Y todos ustedes conocen esta historia maravillosa cuando vos decide y quiere redimir a Noemí, y al redimir las tierras de Noemí, es decir, al rescatarlas, al pagar por esas tierras, tiene que casarse con Ruth para poder dejar descendencia a ese hombre que había fallecido. Y allí está el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Nadie quiso aquella tierra de Noemí. Había otro pariente, pero no quiso redimirla. Pero vos estaba dispuesto
No le importó que esa tierra no hubiese sido cultivada. No le importó que esa tierra estuviese seca, que estuviese pobre. Él miró a Ruth y miró en ella la hermosura y la nobleza de esta mujer. Y la desposó. Y nosotros bien sabemos, aleluya, que de esa descendencia de Ruth nació Obed. Y Obed es el padre de Isaí. Isaí es el padre de David. ¿Y de dónde viene nuestro Señor Jesucristo? De la raíz de David. Aleluya. Bendito sea Dios. Para finalizar, veo en este versículo de la palabra de Dios, en esta situación, 3 dimensiones, de las cuales yo te he tratado 2. Hay una donde Cristo viene a restaurar a Israel, una tierra dañada, a volverla una tierra que sea próspera, una tierra que sea fértil, que adore a Dios y que dé frutos de paz, de amor y de benignidad. Y la segunda dimensión de la que te voy a tratar hoy día es esta, lo que heredó Jesús. ¿Quién es esa tierra asolada, destruida, arruinada, sin frutos, infértil, seca, estropeada? ¿Acaso no eres tú y no era yo? ¿Cómo estaban nuestras vidas sin Jesús? Nuestras vidas estaban asoladas. Había venido el enemigo y había destruido nuestras vidas. Las había arruinado. No valíamos nada. Pero aquí está el que rescata, el que redime, que es Jesucristo. Y aparece Él en tu vida y en mi vida y restaura, renueva nuestro corazón, lo vuelve fructífero, nos da en nuestro interior ríos de agua viva, aleluya. Y hoy día nosotros podemos alabar a Dios, glorificarle a Él, bendecirle a Él. No porque nosotros hayamos sido buenos. No es así. Es por el amor y la misericordia de Dios, que nos amó desde antes de la fundación del mundo y que nos vio en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo íbamos a ser nosotros de arrogantes, de orgullosos, de pecadores? Aún así, Él decidió vivir ese calvario, firmar ese pacto de sangre por nosotros, para que nosotros fuésemos salvos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ¿para qué Cristo vino a esta tierra? Él vino para que vosotros sepáis acerca de la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Eso dice Efesios 1:18. Es más, mira lo que dice el Tito capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y Romanos 8:17 dice que nosotros somos coherederos con Cristo para glorificarle a Él y seamos glorificados con Él. Aleluya. Qué honor y qué privilegio tan grande tenemos ahora. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, para que nosotros obtuviésemos una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, porque es eterna. Ese es el privilegio maravilloso de ser llamados hijos de Dios. Ese es el privilegio y la herencia de la cual nosotros somos partícipes al aceptar a Jesucristo.
y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué maravilloso si tú hoy día estás desamparado, te sientes triste, te sientes desconsolado, te sientes arruinado, sientes que el enemigo te ha robado, que te ha destruido, que tu vida no vale nada. Eres un trapo sucio. Así nos sentimos cuando estamos sin Dios. Quiero darte una buena noticia en esta tarde. A todos aquellos que escuchen, quiero decirles que existe una buena noticia para ustedes. Existe un redentor para tu vida. Y ese redentor, el que va a rescatar tu alma, se llama Jesucristo. Él ya pagó el rescate allí en la cruz. Por lo tanto, hoy lo que tú tienes que hacer es mirar esa cruz, es mirar a Cristo crucificado. Y Él entrará a tu vida, entrará a tu corazón, te transformará completamente. De tu interior correrán ríos de agua viva, aleluya. Y entonces será transformada tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién puede amar de esta manera tan inefable? Solamente Jesucristo. Te invito y te presento un desafío. Acepta a Jesús, pruébalo, acepta a Jesús. En el nombre santo y glorioso de Jesucristo, que el Señor les bendiga. Yo le sostendré, escogido en quien mi alma se contenta. He puesto sobre mi espíritu, Él traerá justicia a las naciones. Aleluya. He puesto sobre